A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Si usted pregunta a un norteamericano quién inventó el aeroplano, la respuesta no se deja esperar. Los hermanos Wright, por supuesto. Pero si la pregunta es a un brasilero, la respuesta será Alberto Santos Dumont, por supuesto. Es una antigua polémica. Los Wright volaron antes, pero los brasileros dicen que eso no fue volar por varias razones. El avión no arrancó por sus propios medios, fue lanzado por una catapulta. Los brasileros dicen que eso se llama empujón, no un vuelo. Y agregan que nadie los vio, que no hubo testigos de aquel primer vuelo. Lo cierto es que a finales del siglo XIX, Santos Dumont, siendo un joven, cruzó la mar Atlántica para llegar a Francia y visitar a un hombre ya entrado en años, de barba blanca. Ese hombre ya anciano era Julio Verne y Santos Dumont le prometió que él haría realidad su sueño de volar. Y en 1906, durante 30 minutos, en un tour de 12 kilómetros, voló alrededor de la Torre Eiffel. Santos Dumont siempre soñó con que los seres humanos, al volar, pudieran viajar y conocerse mejor, y decía que la aviación iba a ser el camino de la paz mundial. Por eso, cuando en la Primera Guerra Mundial los aviones fueron utilizados como armas de combate, pidió la Liga de las Naciones que prohibiera ese uso. Y lo recordamos porque, un día como hoy, 20 de julio de 1873, Santos Dumont estaba llegando a este mundo para recordarnos que es tarea del ser humano volar y levantarse por encima de las mezquindades y los dolores. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador y Estados Unidos firman memorando para cooperación militar. Metro adquiere un sistema para garantizar la seguridad criptográfica en las transacciones de recaudo. En tributación de hoy, retenciones RIMPE. En política internacional, hambre a la vista. Los editoriales serán de Fabián Corral, Mi ciudad, mis derechos, Roberto Aguilar, Últimos días del fantasma de Canterville. Noticias del día. Ecuador y Estados Unidos firman memorando para cooperación militar. El presidente Guillermo Lasso llegó a la ciudad de Nueva York después de cumplir una intensa agenda oficial en Europa que finalizó con su participación en la tercera cumbre de jefes de Estado de la CELAC y la Unión Europea. Al arribar a Estados Unidos, el primer mandatario nacional firmó el memorando de entendimiento entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es un memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su lucha contra las amenazas a la seguridad y la paz. El instrumento prevé la cooperación entre los dos países para el intercambio de información para combatir a los grupos armados y el narcotráfico, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Además, contempla el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el entrenamiento y la capacitación del personal militar de las dos naciones y la adquisición de recursos para potenciar la defensa de las fronteras y combatir el narcotráfico y sus delitos asociados. Según el gobierno ecuatoriano, el proceso de cooperación tendrá resultados a mediano y largo plazo en un lapso de 7 años. Dentro del plan de acción bilateral participan el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de Estados Unidos junto al Ministerio de Defensa de Ecuador. Estas entidades firmaron el memorando de entendimiento. Ecuador y Estados Unidos llevan varios años cooperando en materia de seguridad. El Metro de Quito adquiere un sistema para garantizar la seguridad criptográfica en las transacciones de recaudo. El Metro de Quito marcó un nuevo hito a su operación comercial con la de la implementación de su propio módulo de seguridad de hardware, HSM por sus siglas en inglés, para garantizar la seguridad de la información en el sistema de recaudo del transporte subterráneo, informó la empresa pública metropolitana Metro de Quito.
Este módulo de alto nivel criptográfico permitirá que cada transacción originada en los sistemas integrados de recaudo cuente con una firma digital que garantiza su autenticidad, añadiendo un robusto blindaje de seguridad. La implementación del HCM no solo refuerza la seguridad actual, sino que también abre las posibilidades para incorporar funcionalidades adicionales en el futuro. Todo esto se realiza bajo la propiedad y control total de la ciudad, asegurando que los datos y transacciones sean protegidos de manera efectiva y eficiente. Este importante hito en la gestión de la seguridad digital de la ciudad se celebró con una rigurosa ceremonia de llaves, un proceso que sigue estrictos procedimientos y estándares internacionales para garantizar la integridad y la confidencialidad de las claves criptográficas del HCM. La ceremonia, llevada a cabo en las instalaciones de la MMQ, contó con la presencia de una notaria pública quien autenticó el proceso y dio fe de su correcta realización. La adopción de este módulo de seguridad de hardware marca un avance significativo para la ciudad y refleja su compromiso con la implementación de tecnologías de vanguardia para garantizar la seguridad de las transacciones en el sistema integrado de recaudo de sus ciudadanos. Entrevista del día. En Radio Sucesos este jueves en la mañana estuvo Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas, para hablar acerca de la consulta popular sobre el Yasuni. Escuchemos qué es lo que dijo. En Esmeraldas existen depósitos de fuel oil que se vende para cabotajes, el combustible de las naves que hacen el transporte interno en el país. Y una de estas naves estaba preparando, cargando ese fuel oil para llevarlo a La Libertad, y ahí se lo vende. Lamentablemente hubo algún problema con una manguera y se derramaron 1,200 barriles de fuel oil. Una parte fueron a la playa de Las Palmas y otra se los llevó el mar. Afortunadamente se dieron cuenta a tiempo en Petroecuador. Hoy hay sistemas de alarma muy modernos, se paró el bombeo al barco, lo que minimizó mayores daños, y se pusieron más de 120 personas a trabajar del cuerpo ingeniero de Petroecuador, del OCP, que siempre colabora cuando hay un problema en el SOTE, y se logró aislar y recuperar el 80% del crudo que se depositó en la playa y el 60% que fue al mar. O sea, el crudo que todavía no se lo recupera es menor, el daño se minimizó, aún así visualmente se ve bastante feo, pero es poca la cantidad que se derramó, ya se recuperó la mayoría. Ahora, las responsabilidades. Esta es una falla, digamos, mecánica, lo que ha pasado. ¿Es de Petroecuador o es de alguna embarcación de operación privada? Eso se está investigando, el seguro cubre estos daños, ¿verdad? Porque Petroecuador tiene un seguro contra todo riesgo. No tiene contra terceros, quiero ser claro, porque un desastre petrolero puede causar daños inmensos a terceros, pero los daños de Petroecuador sí están cubiertos por el seguro. Hoy de mañana iban a ir los inspectores de la compañía, los técnicos, a ver qué es el problema del barco, de la manguera o del depósito. Son instalaciones antiguas, estas instalaciones de Petroecuador datan de los años 70, ya necesitan una mano de gato fuerte, pero esperemos que digan los técnicos. Sin embargo, quiero resaltar que 50 años de exportación petrolera de Esmeraldas, los incidentes han sido esporádicos, no es una cosa regular. O sea, ha habido mucho cuidado. Veamos qué dicen los inspectores. ¿Se podía sobre esto, ministro, realizar una remediación ambiental sobre este derrame o no hay mucho que hacer cuando ya está hecho? Sí, hoy hay mucha experiencia. Recuerdo, ha habido el barco
Amoco Cádiz, que encalló en las costas de España y hay muy buena experiencia hoy en limpiar el crudo de la arena, también del mar. Va a demorar un poquito de tiempo, pero sí se lo va a lograr. No van a quedar huellas en poco tiempo. Ministro, le cambio el tema y hablemos estamos justo el 20, a un mes de las elecciones y de la consulta popular del Yasuní. ¿Qué datos tiene usted de cómo van las cosas? Hay encuestas que se han presentado, esas encuestas le están favoreciendo al sí en la consulta en este momento, más hay una distancia del sí y el no en la consulta en Quito por el Chocoandino, pero no se está logrando lo que de parte del gobierno y de parte de las organizaciones que apoyan la continuidad de la explotación petrolera en el bloque 43 quisieran. Sí, una encuesta vi hace poco, ¿verdad? Con la fe que uno le tiene en las encuestas, pero bueno, sí, bueno, son instrumentos de trabajo. Una tercera parte no conocía de qué se trataba el tema, otra parte favorecía el sí, es decir, que se deje el petróleo bajo tierra, y otra quería otra tercera que se explote. María Cristina Rivadeneira, gerente general de Quito Turismo, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de Quito entre las 10 ciudades favoritas de Sudamérica. Veamos la nota. Bueno, de enero a junio de este año ya hemos recuperado y hemos superado un 40% más el número de llegadas de visitantes comparando el mismo periodo del año pasado, y ni hablar de los años anteriores, que caímos a cifras de hasta 200,000 visitantes durante todo el año. Este año llevamos con 333,000 turistas, es el 40% más que el año pasado, así que cifras muy positivas, llegadas de turistas no residentes que corresponde a Estados Unidos, a México, a España, a Canadá. Vamos ya viendo la recuperación del mercado europeo, también incluso del asiático, que ya empieza a abrir sus fronteras, y el australiano, así que definitivamente muy importante, y estos galardones suman a la ciudad justamente porque hablan de todo lo que nosotros ofrecemos dentro del tema patrimonial, dentro del tema cultural, gastronómico y por supuesto los anfitriones. Quito tiene cerca de 6,000 establecimientos turísticos catastrados, así que tiene una oferta muy importante, somos más del 25% del catastro a nivel nacional, así que es una ciudad definitivamente turística con muchísimo potencial para continuar creciendo. Bueno, qué importante. ¿Qué acciones se han estado tomando desde Quito Turismo para justamente fomentar el turismo en la capital? Mucho se ha visto, por ejemplo, María Cristina, que vienen turistas de distintos lados y lo que quieren es conocer las Islas Galápagos. Llegan a Quito, se quedan una noche y salen corriendo para Galápagos. No se quedan más tiempo en hacer turismo y ya vienen a Quito o Guayaquil porque les toca, porque no hay vuelos directos. Pero, ¿cómo fomentar esa estadía más larga en nuestra capital, que es la capital del país? Claro, dentro de esto se trabaja con el sector turístico privado, que es el motor de la industria turística, justamente el que pondrá la oferta para toda esta demanda internacional. Así hemos trabajado desde el inicio de este año con una rueda de negocios importantísima en Estados Unidos, de más de 7 ciudades, en las principales de la costa este y oeste de Estados Unidos, justamente promocionando todos los atributos que tiene la ciudad, en combinación, por supuesto, con Galápagos, los Andes, la Amazonía y todo lo que Ecuador tiene por ofrecer. Vemos en la lista justamente que hay 2 ciudades o más a veces de un mismo país. Nosotros tenemos Quito, es la única que se encuentra justamente aquí en este ranking, y por eso es importante promocionar la naturaleza, el entorno, el Choco Andino, todo lo que se ofrece ahí para el avistamiento de aves. También hemos estado en eventos especializados del avistamiento de aves. La semana pasada en Reino Unido, uno de los principales mercados emisores para este mercado, que es de muchísimo gasto. Muy específico y que aquí tiene para ofrecer lo que quiera, ¿no? Así es, y que se maravillan solo de imaginar que estamos a 1 hora de la ciudad capital, donde ya se puede encontrar un bosque nublado riquísimo con más de 165 especies de aves, con mariposas, con orquídeas, en hoteles realmente de primera categoría, inclusive dentro de ellos en los rankings de los seleccionados por National Geographic. Además, también tenemos un tema gastronómico muy importante, que países como Perú y México han sabido potenciarlo muy bien, y que esto ha incrementado también la pernoctación dentro de los destinos. Así también hemos trabajado en el programa Quitonómica, que busca promocionar la gastronomía. Se han escogido ya en conjunto con la academia y la industria los platos emblemáticos de la ciudad, y así vamos con una acción sostenida de promoción de festivales, de concursos gastronómicos, potencial para que estos se mantengan en los menús también de los restaurantes. Y por supuesto también el mercado nacional es muy importante en la
la pandemia fue el que permitió sostener a la industria turística quiteña, así que también hemos estado en caravanas turísticas promocionando hace 2 semanas, promocionando en las vacaciones de la sierra, en Cuenca, Loja, Tulcán, Ibarra, Riobamba, promocionando toda la agenda de actividades, la propuesta que tenemos dentro de los establecimientos turísticos y la oferta, por supuesto, que desde el municipio de Quito, en este verano de la cultura, las artes y el deporte, se está promocionando para la atracción de turistas nacionales e internacionales. Bueno, importante, ¿podemos decir, María Cristina, que hemos recuperado los niveles pre-pandemia o todavía nos estamos recuperando de a poco? Este año, sin duda, recuperaremos ya los datos pre-pandemia de la llegada de turistas internacionales, que eran un promedio de 600,000 turistas. Vamos en ese camino al momento, y definitivamente el reto está en incrementar el gasto cuando lleguen a la ciudad y, por supuesto, incrementar la pernoctación, porque Quito tiene al menos 5 días para poder estar en el país y en la ciudad y sin repetir actividades. Tenemos un día extraordinario, 1 o 2 se merece el centro histórico por todo lo que conlleva la parte cultural, arquitectónica, los museos, las iglesias, las actividades que ofrece el centro histórico. Los centros más bonitos de los países de Sudamérica, ¿no? Así es, y es el más grande y el mejor preservado. Entonces, definitivamente tenemos que tomar ventaja de eso. Ahí tenemos alojamientos, restaurantes y diferentes actividades, más de 700 establecimientos turísticos en el centro histórico, así que tenemos una amplia gama de ofertas. Tenemos barrios emblemáticos como la Mariscal, perfectos para el entretenimiento, también la gastronomía nacional e internacional, las parroquias rurales que ofrecen aquí desde productos de turismo comunitario, el avistamiento de aves, naturaleza, turismo de aventura también en sus diferentes categorías, alrededor de los volcanes también podemos hacer una visita muy importante, así que Quito definitivamente cuenta con todos los atributos. Así hemos venido trabajando desde varias líneas para la promoción del turista nacional, internacional, y también para la promoción del un segmento muy importante que tiene un gasto importante a la ciudad, que es el segmento de turismo de convenciones, congresos y eventos para la ciudad. Elisa Morán, abogada especialista en Derecho Minero, en Radio Sucesos habló sobre la consulta popular sobre la minería en el Chocó andino. Veamos qué es lo que dijo. Y en este sentido, efectivamente, en el momento que se prohíbe una extracción y obviamente el control del Estado y la regulación del Estado sobre un territorio, en este caso, efectivamente la minería ilegal en el río Napo, que ya vemos además en Napo cómo está proliferando, pues entonces sería devastadora. Los ilegales lastimosamente siguen en aumento, además esto generando estos impactos sociales y ambientales gravísimos que son irreversibles en muchos casos. Ahora, bueno, en todo caso, ya hemos hablado del Yasuní, hablemos del Chocó andino y vemos encuestas y parece que el sí va bastante por encima del no en esta consulta. Sí, en el caso del Chocó andino yo veo que hay poca información. ¿Eso se debe a eso? Sí, efectivamente, Milton. Sí, es lamentable. El señor ministro en algún momento dijo que ellos no iban a hacer campaña. Yo creo que no es un tema de campaña, es un tema de informar. Le corresponde al gobierno informar adecuadamente cómo y qué se debe hacer y cómo se está debidamente normado, estructurado lo que es la ejecución de actividades mineras, porque ellos son los administradores y quienes gestionan los recursos naturales. Han hecho campañas, digamos, sobre el tema del Yasuní. Lo que no han hecho es por el Chocó andino. Exacto. No se ha visto. No se ha visto. Y además se discute desde el lado económico, del impacto económico. Mas no se discute justamente el tema de que cualquier operación del sector extractivo, o sea, petrolero, o sea, minero, actualmente está debidamente regulado. Tenemos normas que justamente tienen que cumplir los estándares por encima de los estándares nacionales, estándares internacionales y mejores prácticas, no solo en la aplicación técnica, Milton, sino respecto de los impactos sociales y ambientales. Es una de las poquísimas actividades que está debidamente regulado. Por lo tanto, eso tiene que entender e informarse el público. Ahora, ¿qué es importante conocer respecto a lo del Chocó andino y por qué mencionamos que no hay información suficiente? A ver, primero, porque efectivamente no han dicho ni se ha resumido cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, cuando el dictamen favorable, estableció que este dictamen de la consulta, primero, incluye a los electores del Distrito Metropolitano, mientras que establece que los efectos se circunscribirán a las parroquias rurales de Nono, Calacalina, Negalna, Legalito, Gualea y Pacto. Los efectos de la consulta solo son para el futuro, hacia el futuro, y no podrán exceder el ámbito de las competencias constitucionales y legales fijadas en cada nivel de gobierno. Ahí, un ratito. Cuando dice solo a futuro, significa que lo que pasa hoy
va a seguir pasando. Tiene que seguir pasando, así es, tiene que respetarse, es parte de la seguridad jurídica. Ahora, hay ya concesiones mineras en la zona del Chocó Andino adjudicadas. Hay concesiones, así es, concesionadas que están en exploración y otras que están en trámite. Más o menos son 12 concesiones que están otorgadas y alrededor de 6 o 7 concesiones que están en trámite aproximadamente. No tengo el dato exacto, pero eso es lo que justamente se habla. Todas esas concesiones están en fase de exploración. No quiere decir que de 12 concesiones haya 12 minas. Efectivamente, no todas van a desarrollar un yacimiento, porque justamente la exploración es la que va a determinar si existe o no un yacimiento que justifique su explotación. Ahora, ¿qué pasa si alguna de ellas encuentra un yacimiento? Está regulado porque cada fase de la explotación está debidamente normado, inclusive en cuanto al cumplimiento ambiental. Y como vemos y sabemos y hemos discutido, ya viene el tema de la consulta ambiental, está debidamente regulada. Por lo tanto, hay procesos de participación ciudadana justamente para aporte, porque esa es otra cosa, Milton. El proceso de participación ciudadana y ese derecho no implica oposición. ¿Qué solución? ¿Cuál es la observación o justificación técnica que yo tengo a decir que, por ejemplo, va a generar un daño? ¿Por qué? Lo estoy demostrando, hasta el día de hoy no lo han demostrado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy su amiga Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar sobre el régimen RIMPE y la reforma sobre las retenciones en el mismo. El decreto 742, que trae reformas importantísimas sobre el régimen RIMPE, habla sobre el artículo 97.10, un artículo que se incorpora al régimen RIMPE sobre las retenciones que se deben hacer a los sujetos pasivos sobre el régimen RIMPE. Vamos a hablar sobre el tema tan importante sobre las retenciones. El primer punto es que a los sujetos pasivos de los negocios populares no vamos a realizar retenciones ni de IVA ni de renta. A los negocios populares no se aplican retenciones en la fuente sobre los pagos que debemos realizarles por la venta de los bienes o de los servicios que estos nos prestan. Recuerde bien, a los negocios populares no se les realizan retenciones. Y también le recuerdo que los negocios populares desde el mes de julio venden sus bienes y sus servicios con tarifa 0%. Esto es muy interesante, porque si usted adquiere a los negocios populares bienes y servicios, todos sus bienes y servicios son con tarifa 0%, lo cual no le da derecho a crédito tributario. Y si usted es un consumidor que necesita tener crédito fiscal, no va a tenerlo. Por lo tanto, no debe realizar la famosa liquidación de compras de bienes y servicios porque no va a tener crédito tributario. ¿Qué pasa con los emprendedores? Si usted adquiere bienes y servicios a los emprendedores y realiza los pagos a través de medios normales, no electrónicos, sino a través del efectivo, a través de bancos, usted le tiene que realizar las retenciones en la fuente, lógicamente, si usted está calificado como agente de retención, tanto en IVA como en renta, de acuerdo a las retenciones establecidas para los emprendedores. Usted recuerde que, por favor, en lo que es las retenciones del impuesto a la renta, es del 1% tanto para bienes como para servicios, y en el IVA las respectivas retenciones de acuerdo a lo establecido para el concepto de retenciones de IVA conforme a la resolución número 61 del IVA. Pero ¿qué pasa con la reforma dada por el decreto 742? En estos días salió la circular número 4, circular importantísima, que aclara la correcta aplicación de esta reforma por la ley orgánica, de la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, sobre las retenciones que ya no se deben realizar a los emprendedores cuando se utilizan medios, en este caso electrónicos, es decir, a través de tarjetas de crédito o tarjetas de débito.
a los emprendedores ya no vamos a realizar retenciones, ni de IVA ni de renta cuando utilicemos tarjetas de crédito o tarjetas de débito, ni nosotros, ni las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Esto generando un verdadero incentivo para los emprendedores. Qué buenas noticias, ¿verdad? Esto verdaderamente va a incentivar a este sector tan importante de los emprendedores dentro del régimen RIMPE. Verdaderamente, este es un cambio tributario bastante importante. Cuando usted adquiera bienes o servicios al sector de los emprendedores dentro del régimen RIMPE y usted utiliza medios electrónicos como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y usted, aun cuando sea agentes de retención, no les va a hacer retenciones, ni tampoco las tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Esta es una reforma muy importante que trae este nuevo artículo 97.10 de la Ley del Régimen Tributario Interno y que adicionalmente lo aclara de una manera muy, pero muy correcta la circular número 4 que se emitió en estos días por el Servicio de Rentas Internas. Verdaderamente importante esta información tributaria que le voy a traer y que lo traigo con esta explicación muy clara para que usted lo pueda realizar de manera correcta y no tenga riesgos tributarios innecesarios. Soy su amiga Cristina Trujillo y le voy a mantener súper capacitado. Nos volveremos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Hambre a la vista. El relativo alivio producido en la inflación en el mundo durante los últimos meses puede terminar pronto ante la muy probable subida de precios internacionales del trigo y varios otros cereales y productos derivados, como el aceite, de los cuales tanto Ucrania como Rusia son importantes productores globales. En efecto, Rusia ha dado por finalizado el acuerdo que se alcanzara bajo patrocinio de las Naciones Unidas con el apoyo de Turquía a través de la mediación de Erdogan para el libre tránsito de buques cargueros por el Mar Negro hasta puertos ucranianos para poder embarcar y transportar el grano. El acuerdo le permitía a la ONU el abastecimiento a una serie de países que sea por razones de clima o por conflictos internos, se encuentran en situación de grave vulnerabilidad alimentaria. Yemen y Siria, desgarradas por unas guerras civiles brutales, y la segunda, además, por un gran terremoto, así como varios estados del África Oriental severamente afectados por la sequía, dependen sustancialmente del apoyo que la ONU y otras organizaciones benéficas les brindan para a duras penas sobrevivir al filo de la hambruna generalizada. Perder esa línea de vida para esos millones de personas que vitalmente dependen de esa ayuda será muy posiblemente motivo en un muy corto plazo de pasar de la desnutrición actual a la muerte masiva. La decisión rusa, que no se limita a su salida del acuerdo, se extiende a una gravísima y muy peligrosa amenaza a la navegación por el Mar Negro, cuya zona oriental, según las declaraciones hechas oficialmente por altos funcionarios del gobierno ruso, son riesgosas para la navegación. Pero sobre todo, el haber declarado que considerará objetivo legítimo cualquier barco que apodere en los puertos ucranianos bajo la presunción de que serían portadores de armamento para una guerra que la propia Rusia, repetida y oficialmente, ha declarado que no existe. La libertad de navegación históricamente ha sido causa para que, al verse afectada, cause reacciones extremas. Las acciones de la flota de submarinos alemanes durante la Primera y Segunda Guerra Mundiales contra buques de carga y de pasajeros fueron motivo para que Estados Unidos entren al conflicto con todo su potencial industrial y económico. Por este mismo tema,
las tensiones en Asia Oriental se han agudizado al intentar China limitar esa libertad de navegación en el estrecho de Formosa y en el mar de la China Meridional, cuya denominación induce a error, pues no es de la China, sino son aguas internacionales. Para Rusia y China, potencias esencialmente de naturaleza terrestre, la libertad de navegación parecería ser un concepto más abstracto que para una buena parte del mundo occidental, cuya vocación naval y comercial viene de mucho tiempo atrás y ha sido decisiva en su historia y tradición. El caso ruso no puede ser más evidente, y una constante de la estrategia geopolítica rusa ha sido la búsqueda de puertos de aguas cálidas, es decir, que no se le congelen en invierno para desplegar flotas de guerra o de comercio. La conquista de la ribera norte del Mar Negro por parte de la gran zarina Catalina se enmarca claramente en esa estrategia. Esta aparente incomprensión sobre unos principios básicos sobre la libertad de navegación, en realidad, en el caso ruso al menos, es una deliberada estrategia para utilizar el hambre como herramienta geopolítica de presión. La práctica no es nueva y se remonta al menos a 90 años atrás, cuando Stalin, el admirado e inspirador líder de Putin, con intencionalidad evidente y perversa, desató justamente en Ucrania uno de los genocidios más terribles de la historia, el Holodomor, el genocidio del hambre, entre 1931 y 1934, provocando por haber despojado al campesinado ucraniano de sus semillas y animales, la muerte de 8 millones de personas por hambre. Durante la Guerra Civil Rusa, para finalmente instaurar el régimen comunista, otros 3 o 4 millones de personas perecieron también por hambre, y a lo largo de muchos años, la Unión Soviética debió, para sobrevivir, importar millones de toneladas de grano de los decadentes países capitalistas que tercamente insistían en aumentar cada año sus volúmenes de producción alimentaria, seguramente para hacer quedar mal al socialismo. Con el abandono del acuerdo, los puertos del Mar Negro por los cuales Ucrania exportaba su grano están siendo sistemáticamente atacados por Rusia con misiles de crucero y drones lanzados por sus buques de guerra y bombarderos fuera del alcance de la defensa antiaérea ucraniana, pero también desde la península de Crimea. Aquí se ve el gravísimo error cometido por la Unión Europea y la NATO en 2014, cuando dejaron pasar, sin adecuada acción, la anexión rusa de Crimea, violando todos los acuerdos firmados por Rusia y avalados por el Reino Unido y Estados Unidos, donde se reconocían por parte de Rusia las fronteras ucranianas, naturalmente incluida Crimea. La dependencia europea por un gas barato desde Rusia jugó un papel decisivo en esa irresponsable inacción que Rusia interpretó como una carta blanca para continuar con su guerra de agresión contra Ucrania. Encubierta de 2014 a febrero de 2022, y a partir de esa fecha, una invasión en toda regla contra su vecina, a la que no reconoce siquiera su existencia, ni como país ni como pueblo. Es curiosa la coincidencia del abandono del acuerdo del grano por parte de Rusia a los poquísimos días del levantamiento del veto turco para el ingreso de Suecia a la OTAN. O se trata de una venganza rusa contra Turquía, o esta fue notificada con antelación de la decisión rusa y no encontró ya sentido en no permitir la incorporación sueca y sacó todo el provecho que pudo por el levantamiento de su veto. Para agravar aún más la situación,
Rusia ha declarado no solo que los buques que se acerquen a los puertos ucranianos son unos objetivos militares legítimos, sino que los países bajo cuyas banderas navegan serán considerados como beligerantes, declarando en efecto un estado de guerra con ellos. No puede dejar de llamar la atención, por un lado, la creciente paranoia rusa, un resultado que es predecible en un sistema como el suyo, y las contradicciones en su discurso. ¿Será que a los países cuyos barcos lleguen a puertos ucranianos les declara la guerra o declarará alguna operación especial para alinear su discurso con la narrativa montada respecto de la agresión a Ucrania? En cualquier caso, el furor bélico ruso está alcanzando ya una dimensión planetaria. A Sudáfrica, hace un par de días, se le informó que una captura de Putin en suelo sudafricano por sus crímenes de guerra en Ucrania, perseguidos por la Corte Penal Internacional, en el evento de que Putin asistiera a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, sería un acto de guerra contra Rusia. Al parecer, se le están perdiendo los papeles al régimen, cada día más ensimismado y aislado, imprevisible en sus visiones, decidido a arrastrar al mundo en su debacle. Muchas gracias. Editorial. Mi ciudad, mis derechos. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. La Constitución declara que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia, que su primer deber es la defensa de las garantías y las libertades, que será inconstitucional cualquier acción u omisión que menoscabe el ejercicio de los derechos y que los gobiernos nos harán felices. Sin embargo, ¿dónde están mis derechos a la integridad, a la seguridad? ¿Dónde está el derecho a desarrollar actividades económicas con mínima certeza jurídica y el derecho a un retazo de paz? ¿Quién me ampara? Pregunto porque, como tantos ecuatorianos, me siento inerme, agredido, impotente. Siento que quienes no estamos en las jugadas del poder o en el malabarismo de las negociaciones, somos prescindibles. Somos la clase de los tontos útiles que sirve para votar cuando el discurso electoral nos convoca, útiles para soportar la propaganda y pagar los impuestos que se inventan y las contribuciones que salen del maguín de los sabios. Pregunto por mis derechos y por los derechos de los demás, porque ellos expresan la dignidad que distingue a las personas. Pregunto porque el Estado garante, ese que proclama la Constitución que fundó el país de la felicidad, se ha esfumado para convertirse en rehén de los conflictos que le abruman, en administrador de imposiciones de grupos que exigen cada cual lo suyo, a ritmo de grito y pedrada, o de negociación y toma y daca. Pregunto porque la legalidad se diluye, las instituciones agonizan y porque a estas alturas de la tragicomedia la representación política no pasa de ser una ficción, una mentira. Pregunto porque siento que nuestros derechos se pierden entre la incertidumbre y el asombro. El Estado está en crisis, es una entidad inútil. El particularismo y la acción directa por fuera de la ley y contra las instituciones entierran la racionalidad política, el sentido común y la prudencia. La violencia es el método, la intransigencia es el estilo, el cálculo es la doctrina, la tolerancia y la solidaridad son las grandes ausentes. La opinión es ahora la telaraña de las noticias falsas que prosperan en las redes. Se ha sembrado la discordia, el particularismo y la desconfianza que late en muchos gestos y anida en los ánimos. La agresividad es la regla. El miedo de los unos y la prepotencia de los otros prospera en las palabras, en las amenazas, en los discursos y en muchos silencios. La fe en las instituciones y el principio de autoridad se arrastran por los suelos. Vivimos enredados en campañas electorales, agobiados por las promesas de felicidad y salvación de cada candidato a redentor, asombrados por la violencia, estremecidos por la impavidez de los agentes del poder. Así estamos.
En semejantes circunstancias hay que reclamar nuestros derechos, nuestras libertades y dolerse por una ciudad que ha perdido su presencia y dignidad, una ciudad que ha abdicado de la capitalidad. Esto es la capacidad de comandar el país, ahogada por la burocracia, la falta de grandeza y el tumulto. ¿Qué se hizo Quito, la capital, el rostro de la República, el referente del país? ¿Qué se hizo la luz de América? Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. Últimos días del fantasma de Canterville, Roberto Aguilar, El Expreso. Más que un gobierno inútil, tanto que no pudo en 2 años ni comprar chalecos para la policía, así de difíciles son hasta las cosas más elementales cuando faltan ganas. Más que un mal gobierno, que también de los peores, incapaz de hacer funcionar decentemente lo más básico, el de Guillermo Lasso ha sido un gobierno triste, tristísimo. De esos que dan ganas de llorar nomás con verle la cara al presidente. Haga lo que haga ya a estas alturas, diga lo que diga, lo único que consigue transmitir es un sentimiento irrefrenable de pesadumbre y desconsuelo, y una pereza infinita. Vivimos en un volcán en erupción, y sin embargo nos domina a los ecuatorianos esa lánguida, desfalleciente, mortecina sensación de aplazamiento perpetuo que solo un gobierno de Murria puede transmitir a sus mandantes. Bastó que desapareciera la asamblea para que la suerte del gobierno empezara a importarnos un carajo. Como si hubiéramos tenido un presidente nomás porque alguien trataba de tumbarlo. Una vez eliminados los conspiradores, se evaporó con ellos Guillermo Lasso en el insustancial vacío de su propia insignificancia. Bien podría no estar. ¿Está? Dice que anda por Europa. ¿A quién le importa? Pensar que hay ociosos que quieren volver a la asamblea para echarlo. Resultan tan chistosos como aquella familia Otis que luchaba contra el espíritu de Sir Simon Canterville, el más lastimero e incompetente de los fantasmas, con líquido quitamanchas. Lo único que corresponde antes de que este gobierno se desvanezca en el olvido es dejar constancia del más rotundo de sus fracasos, ese sí inolvidable. Tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, aquel bodrio institucional concebido por los correístas para controlar el Estado, ya sea con el fin de fomentar la ingobernabilidad del país cuando ellos se encuentren en la oposición, o bien para apuntalar el régimen de partido único cuando sean gobierno. En campaña electoral había prometido Guillermo Lasso eliminarlo. Ya en el poder no hizo el menor intento por cumplir con su palabra. No solo no eliminó ese lastre para la democracia, sino que terminó reforzándolo. Ya cuando se encontraba en el pozo de su desprestigio como presidente, pero envanecido con quién sabe qué vanidoso espejismo, reñido con el más elemental sentido de la prudencia, convocó a una consulta popular que no tenía ni la más remota posibilidad de ganar e incluyó en ella una pregunta para quitarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el pueblo votó en contra. Pretencioso, irresponsable, decidió jugar a la ruleta con la democracia y perdió. ¿Cuál es el legado de Guillermo Lasso? Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social blindado, más inamovible que nunca. Olvidó el presidente cómo llegó al poder y a quién se lo debía, porque lo apoyaron miles de personas que nunca en sus vidas habrían votado por él en circunstancias normales, porque era la única posibilidad de detener el proyecto totalitario del correísmo. Y a la vuelta de la esquina estaba pactando con él aún antes de asumir el mando. Sí, se echó para atrás ante la presión de gente con principios a la que todavía en esa época escuchaba. Pero no fue sino para mantener con el correísmo un canal abierto de negociación a través de un ministro de gobierno pusilánime, Francisco Jiménez, que desgastó y minó a su gobierno. Jamás Guillermo Lasso tuvo la intención de enfrentarse contra el proyecto totalitario. Al contrario, lo toleró, insensato, incluso cuando arreciaban las conspiraciones. Hoy se acerca el fin de su mandato dejándonos en términos políticos peor que antes, sin haberlo intentado siquiera. Contamos los días para empezar a olvidarlo. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Cambio climático. Una región de Bolivia sufre la escasez de agua.
Las lagunas se están secando por la falta de lluvias y apenas quedan 2 meses más de abastecimiento. Esa es la situación de Sacaba, una región de 250.000 habitantes ubicada en el departamento de Cochabamba, al centro de Bolivia, que está experimentando los efectos del cambio climático. Estamos en emergencia. Nos hemos declarado en alerta naranja. No nos gustaría para nada poder llegar a una alerta roja o declararnos en desastre. Eso sería algo catastrófico. Más de 8.500 familias están en riesgo actualmente, pero podrían llegar hasta 35.000. Mientras tanto, el sector agrícola también sufre las consecuencias. Y justo esta época es la época de siembra, julio, agosto, septiembre. Y nuestra población lamentablemente ha dejado de sembrar. Muchas familias de esta zona reciben agua solo una vez a la semana y se ven obligadas a contratar servicios privados, incrementando su presupuesto cada día. Estamos comprando agua. No tenemos agua. A la semana una nochecita sale para los alimentos. Sí, para cocinar, para asear también, ¿no ve? A finales de 2015, el lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia, se evaporó y pueblos aledaños tuvieron que convertirse en migrantes climáticos para sobrevivir. Hoy, varias zonas en todo el país sufren los estragos de la sequía y aguardan acciones urgentes de las autoridades. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia. Es otra especie de patos. Esta otra especie, mira, su pico es más. En Irak, protestas ante la embajada sueca por la quema del Corán. En Irak, cientos de manifestantes asaltan e incendian la embajada sueca en Bagdad en protesta por la esperada quema de ejemplares del Corán. Los manifestantes religiosos arrojaron antorchas dentro de la legación sueca en respuesta a una quema del libro sagrado de los musulmanes autorizada en Estocolmo a finales de junio. La policía local dispersó a la multitud con ráfagas de agua y, según la Cancillería sueca, el personal de la embajada está a salvo. Las autoridades iraquíes han condenado los actos contra la sede diplomática europea. Pero la situación permanece tensa, pues para este jueves la policía sueca ha otorgado un nuevo permiso y se prevé que haya otra quema del Corán y de la bandera iraquí en las inmediaciones de la embajada de Irak en Estocolmo. En la manifestación tienen previsto participar 2 personas, una de ellas es la misma que prendió fuego a un Corán frente a una mezquita de Estocolmo el pasado mes de junio. Elecciones en España. La Unión Europea inquieta por una posible entrada de Vox en el gobierno. Iba a ser el broche de oro a su mandato, la presidencia de turno del Consejo Europeo del presidente del gobierno español con más proyección exterior de los últimos años. Pero la debacle en los comicios locales en España llevó a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas, una presidencia en la que tanto España como la UE habían puesto grandes expectativas. Desde el punto de vista de las instituciones europeas, la convocatoria electoral del 23 de julio sentó como un jarro de agua fría. Desde Bruselas se siguen muy de cerca las elecciones que se disputan el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el Partido Popular de Núñez Feijóo. La mayor preocupación, la entrada de la ultraderecha de Vox en el gobierno, que podría acercar a España a tesis más cercanas a las de Polonia, Hungría o la Italia de Giorgia Meloni. Eso podría de alguna forma generar cierta alarma en algunos de los equilibrios que hay ahora mismo en Bruselas. Dicho esto, es cierto que los 2 grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han dejado fuera de la campaña electoral todo aquello que tiene que ver con Bruselas y con la Unión Europea. Es decir, podemos decir que a grandes rasgos están de acuerdo, hay sintonía. Sobre la mesa acuerdos tan importantes como la política migratoria o la transición ecológica. Hay un discurso con evocaciones negacionistas que está muy bien para intentar hacer un ejercicio de populismo electoral, pero que desde el punto de vista de la policy y no de la politics son inaplicables. En otras materias, como puede ser el debate sobre la migración, yo creo que el Partido Popular haría mal si intenta hacer concesiones en materias que son muy sensibles. Sin mayorías absolutas a la vista, las últimas encuestas apuntan a que la presidencia del gobierno de España se decidirá por un puñado de escaños el próximo domingo 23 de julio. Será una noche de infarto también en Bruselas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.
Mortal tiroteo en Oakland horas antes del Mundial Femenino de Fútbol. Un tiroteo en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, deja 3 muertos y 6 heridos, 3 de ellos graves, horas antes de la inauguración del Mundial Femenino de Fútbol. El suceso se produjo en un edificio del centro de la ciudad. El atacante fue abatido cuando se atrincheró en el hueco del ascensor de la última planta. De los 6 heridos, uno de ellos es un policía. El primer ministro Chris Hipkins ha afirmado que no existe una amenaza para la seguridad nacional y que el torneo se desarrollará según lo previsto. The offender was armed with a pump-action shotgun. He moved through the building site, discharging the firearm as he went. Upon reaching the upper levels of the building, the man contained himself in an elevator. Shots were fired and he was located a short time later. El tiroteo, que ocurrió cerca del hotel donde se hospedaba la selección noruega, coincide con el partido inaugural del Mundial Femenino de Fútbol de Nueva Zelanda y Australia, en el que por primera vez en la historia competirán un total de 32 selecciones nacionales femeninas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal
y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.